Venezuela está pasando tiempos difíciles, hay mucha hambre, odio y malestar social. La Unión Europea está luchando por defender al pueblo venezolano, pero tal y como se aprecia en el vídeo de hoy parece que no es suficiente. Muchos de vosotros conoceréis y tendréis familias venezolanas. Ayudar económicamente es difícil y nos cuesta a todos, pero solo los que tengáis un momento. Si dejáis un comentario de ánimo para el pueblo venezolano, es probable que le alegréis el día a más de un compatriota, sustituyendo la tristeza de la represión y la dictadura por la felicidad y la paz de vuestros comentarios. Dicho esto, empecemos. En un giro impactante en la arena internacional, la Unión Europea, a través de su principal representante en política exterior y seguridad, Josep Borrell, ha emitido un mensaje firme. Esta declaración expresa un claro rechazo al reconocimiento del mandato de Nicolás Maduro, a quien consideran sin ninguna autoridad democrática legítima. Aunque Maduro sigue ocupando la presidencia, la Unión Europea manifiesta públicamente que no valida su legitimidad para liderar Venezuela. Josep Borrell ha elevado a Edmundo González Urrutia, considerado por muchos como el verdadero líder de Venezuela, ofreciéndole una plataforma internacional para consolidar su autoridad. En una reciente conferencia de prensa, Borrell extendió una invitación formal a González para dirigirse a los ministros de Exteriores de los Estados miembros del Consejo Europeo. Esta oportunidad no solo reafirma su estatus como la autoridad presidencial reconocida por Europa, sino que también le proporciona un foro significativo para establecer su agenda y visión para el futuro de Venezuela. Este movimiento de la Unión Europea representa un claro distanciamiento de la administración de Maduro y refuerza su apoyo a un cambio democrático en Venezuela, intensificando la presión internacional sobre Maduro para que ceda el poder en un contexto de crisis política y social. Además, esta acción subraya el compromiso de la Unión Europea con la promoción de la gobernanza democrática y el Estado de Derecho en la región latinoamericana. La situación en Venezuela ha alcanzado un punto crítico, exacerbado por la reciente declaración de la Unión Europea que ha adoptado una postura definitiva respecto a la crisis política del país. La entidad europea, representada por Josep Borrell, ha emitido un comunicado deslegitimando abiertamente la autoridad de Nicolás Maduro como presidente. La Unión Europea sostiene que la administración de Maduro carece de una base democrática sólida y ha expresado su rechazo a reconocerlo como líder legítimo de Venezuela. Este pronunciamiento no solo destaca el potencial impacto de Europa en el escenario político venezolano, sino que también refleja la profunda crisis que afecta a la nación. Frente a este panorama, la reacción interna en Venezuela ha sido igualmente dramática y preocupante. Nicolás Maduro, aferrado a su proclamación de haber ganado legítimamente las elecciones, enfrenta una creciente presión internacional y desafíos a su mandato. En lo que parece ser una respuesta directa a las acciones europeas, la Fiscalía venezolana ha intensificado sus esfuerzos para contrarrestar a Edmundo González Urrutia, a quien la Unión Europea reconoce como el presidente electo legítimo de Venezuela. Se ha emitido una citación judicial contra González, y existe la amenaza de una orden de detención si no se presenta ante las autoridades el 30 de agosto, un movimiento que revela la intensificación del conflicto interno. Más aún, la situación personal y de seguridad de González está siendo gravemente comprometida. María Corina Machado, una destacada opositora y crítica de Maduro, ha advertido sobre los riesgos inminentes que enfrenta González, informando que podrían estar planeando un allanamiento de su residencia en un futuro cercano, lo que pone en peligro no solo su libertad sino también su vida. Esta advertencia de Machado es significativa, ya que señala directamente la posible represalia violenta que podría sufrir González a manos del régimen actual. La situación de González es tan precaria que se ha discutido públicamente la posibilidad de que deba huir del país para evitar el arresto o formas más graves de represión, como la tortura. Estos temores no son infundados, considerando las recientes acciones de intimidación y violencia dirigidas hacia figuras de la oposición, incluyendo el vandalismo y robo en la oficina de Machado, que evidencian el nivel de hostilidad y peligro que enfrentan los críticos del gobierno. En respuesta a estos acontecimientos alarmantes, la comunidad internacional está siendo llamada a prestar atención y actuar. La situación en Venezuela no solo es una crisis de gobernabilidad y política interna, sino que también representa una grave crisis de derechos humanos. Es imperativo que los organismos internacionales, junto con otros gobiernos y entidades comprometidas con la democracia y los derechos humanos, intervengan para ofrecer su apoyo a las figuras de la oposición y presionar por una transición pacífica y democrática en Venezuela. El tiempo es esencial, y las acciones que se tomen en los próximos días podrían ser cruciales para determinar el futuro del país y el bienestar de sus ciudadanos.
La vigilancia internacional y la presión diplomática son más necesarias que nunca para asegurar que la justicia y la democracia prevalezcan en esta nación profundamente dividida y turbulenta. En el complejo y volátil entorno político de Venezuela, la manipulación de la imagen pública ha sido una técnica recurrente utilizada por el gobierno de Nicolás Maduro. La práctica de emplear tomas cerradas en eventos masivos para sugerir una gran afluencia de apoyo popular ha sido motivo de crítica y sospecha. Según detractores del régimen, estas imágenes son seleccionadas estratégicamente para proyectar una realidad distorsionada y alejada de la situación real del país, en un intento de legitimar un gobierno que enfrenta una creciente desaprobación tanto a nivel nacional como internacional. Diosdado Cabello, un pilar del gobierno y una de las voces más fuertes del chavismo, recientemente intentó defender los resultados de las últimas elecciones, calificándolas como una manifestación de victoria y continuidad revolucionaria. En sus palabras, esta victoria es una barrera contra el fascismo, que, según él, amenaza a los pueblos libres de América. Sin embargo, estas declaraciones han sido recibidas con gran escepticismo. Los opositores y analistas políticos argumentan que las elecciones carecen de la transparencia y equidad necesarias para ser consideradas legítimas, describiendo el proceso electoral como plagado de irregularidades y control gubernamental excesivo. La oposición en Venezuela ha mantenido un discurso firme, acusando al gobierno de manipular cada evento electoral con trampas y fraudes. Esta narrativa se ha convertido en una constante, donde cada elección es seguida por acusaciones y denuncias de manipulación. La falta de pruebas sólidas y confiables por parte del gobierno para desmentir estas acusaciones solo ha alimentado más la desconfianza. Los materiales presentados por el gobierno para validar los resultados son frecuentemente criticados y ridiculizados por la oposición, quienes los comparan con simples decorados de teatro, incapaces de sostener un escrutinio serio. En este marco de controversia política, la situación de Edmundo González Urrutia, reconocido por parte de la comunidad internacional y sectores de la oposición venezolana como el legítimo presidente del país, se vuelve especialmente crítica. Celebrando su 75 cumpleaños en un contexto de intensa lucha política y personal, González Urrutia se encuentra en el ojo del huracán, representando la resistencia contra un régimen que muchos consideran autoritario e ilegítimo. El dilema de González encapsula los desafíos más amplios que enfrenta Venezuela: una crisis de liderazgo, legitimidad y democracia. Su situación es emblemática de las dificultades que enfrentan aquellos que buscan cambiar el statu quo en un sistema que se ha mostrado resistente y a menudo hostil hacia la disidencia. Las tensiones internas son exacerbadas por la presión internacional, con varios países y organizaciones mundiales observando de cerca y evaluando cómo apoyar eficazmente un retorno a la democracia plena en Venezuela. Los próximos pasos del gobierno venezolano, la oposición y la comunidad internacional serán cruciales para determinar el futuro del país. La posibilidad de una escalada en represalias contra líderes opositores, incluyendo a González Urrutia, pone en perspectiva la urgencia de encontrar una solución pacífica y democrática que pueda reconciliar a un país profundamente dividido. Con cada acción y reacción, Venezuela se acerca más a un punto de inflexión que podría redefinir su trayectoria política y social en los años venideros. En Venezuela, la escena política se encuentra en un punto de crisis exacerbada, en medio de una tensión palpable y una lucha constante por el poder que ha capturado la atención mundial. La historia reciente del país se ha visto marcada por el ascenso inesperado de un líder alternativo, un plan B que no estaba predestinado a la presidencia pero que ha sido impulsado a la posición más alta debido a circunstancias extraordinarias. La inhabilitación de María Corina Machado para postularse a la presidencia obligó a la oposición a recurrir a esta alternativa, marcando un capítulo nuevo y tumultuoso en la política venezolana. El presidente emergente, Edmundo González Urrutia, ha tomado el mando en uno de los momentos más complicados en la historia del país. A su edad avanzada, enfrenta no solo los desafíos típicos del liderazgo, sino también una presión extraordinaria ejercida por un régimen que no ha vacilado en utilizar tácticas autoritarias para mantenerse en el poder. Nicolás Maduro, el líder cuyo mandato ha sido ampliamente cuestionado tanto dentro como fuera de Venezuela, se muestra inflexible y resuelto a retener su posición a pesar de las numerosas acusaciones de crímenes de lesa humanidad y otras violaciones graves a los derechos humanos. Esta situación ha provocado un escenario internacional tenso, con la Corte Penal Internacional emitiendo peticiones para detener y arrestar a Maduro, acusaciones que se han convertido en un tema recurrente en los debates globales sobre justicia y derechos humanos.
Recientemente, desde el Congreso de Chile se han realizado pronunciamientos contundentes en apoyo a estas peticiones, reflejando una postura latinoamericana cada vez más crítica hacia el gobierno de Maduro. La respuesta de Maduro ha sido característicamente combativa, dirigiendo ataques severos contra sus oponentes políticos, especialmente contra María Corina Machado, a quien ha tachado de terrorista y acusado de estar confabulada con fuerzas extranjeras y élites globales. Estos ataques buscan socavar la credibilidad de Machado y disuadir el apoyo popular y político hacia la oposición. En medio de este ambiente cargado, la Unión Europea ha extendido su reconocimiento a González Urrutia como el presidente legítimo de Venezuela, un gesto que simboliza un rechazo claro a la legitimidad de Maduro. Este respaldo ha ofrecido un rayo de esperanza para muchos venezolanos y observadores internacionales, que ven en la figura de González Urrutia una posible vía para la restauración de la democracia y el orden constitucional en Venezuela. Sin embargo, el camino hacia una solución pacífica y efectiva sigue siendo increíblemente complejo. Venezuela continúa sumida en una profunda crisis política y económica, con un pueblo que sufre bajo el yugo de la represión y la escasez. Las tácticas empleadas por Maduro, descritas por muchos como dictatoriales y brutales, han llevado a una situación en la que el miedo y la desesperación dominan el ambiente nacional. La posibilidad de una intervención militar, aunque contemplada por algunos sectores como la única salida viable, plantea un dilema moral y estratégico significativo. La historia ha demostrado que las intervenciones militares pueden tener consecuencias imprevistas y a menudo devastadoras, lo que hace que esta opción sea controvertida y llena de riesgos. A medida que la situación en Venezuela se desarrolla, la comunidad internacional y los actores internos enfrentan desafíos cruciales en su búsqueda de una resolución. La presión diplomática, el apoyo a las fuerzas democráticas dentro del país y un compromiso continuo con los principios de derechos humanos y justicia son esenciales para avanzar hacia una Venezuela libre y democrática. La necesidad de observación, diálogo y acción internacional nunca ha sido más urgente, dado que la estabilidad de Venezuela no solo afecta a su propio pueblo, sino también a la seguridad y el equilibrio de toda la región latinoamericana y, por extensión, al orden mundial. La situación en Venezuela ha alcanzado un nivel crítico, despertando clamores internacionales por una intervención que restaure la estabilidad y el orden democrático en el país. Con el aumento de la violencia y la represión, diversas voces dentro y fuera de Venezuela han sugerido la posibilidad de una intervención extranjera para derrocar al gobierno de Nicolás Maduro, considerado por muchos como una narcodictadura. Entre las propuestas más controvertidas se encuentra la potencial intervención de empresas de seguridad privadas, como Blackwater, cuyo fundador ha sugerido públicamente su capacidad y disposición para intervenir militarmente en la nación sudamericana. Este tipo de declaraciones ha intensificado el debate sobre la viabilidad y la ética de utilizar fuerzas mercenarias para resolver conflictos políticos internos. Mientras algunos ven en esta opción una solución rápida al régimen de Maduro, otros advierten sobre los riesgos y las complicaciones que tales acciones podrían generar, tanto en términos de soberanía como de consecuencias humanitarias. En este contexto de incertidumbre y tensión, la seguridad del líder opositor Edmundo González Urrutia se ha visto gravemente comprometida. Informaciones recientes indican que existe una orden de aprehensión en su contra, y fuentes cercanas a la oposición, como María Corina Machado, han filtrado que tanto la vida como la seguridad de González Urrutia están en riesgo inminente. Estas amenazas plantean serias preocupaciones sobre la escalada de violencia y la represión dirigida a silenciar y eliminar a figuras clave de la oposición. El llamado internacional a una intervención, ya sea por parte de Estados Unidos, la Unión Europea, la ONU o entidades privadas, refleja la desesperación de muchos por encontrar una solución a la profunda crisis política, económica y social que asola Venezuela. Sin embargo, la complejidad del escenario venezolano requiere una reflexión cuidadosa sobre las implicaciones de cualquier intervención extranjera. Las intervenciones militares, especialmente las realizadas por contratistas privados, conllevan una serie de desafíos éticos y legales que no pueden ser ignorados. Además, la comunidad internacional sigue dividida sobre la mejor manera de proceder. Mientras algunos países y organizaciones abogan por una presión diplomática más intensa y sanciones dirigidas, otros sugieren medidas más drásticas. Esta división obstaculiza la creación de un frente unificado que pueda efectivamente apoyar a Venezuela en su transición hacia un gobierno más representativo y justo. En este momento crucial, es imperativo que cualquier acción considerada o ejecutada tenga en cuenta no solo la urgencia de la situación, sino también los posibles efectos a largo plazo en la población venezolana y la estabilidad regional.
La historia ha demostrado que las intervenciones externas, especialmente aquellas que involucran fuerzas militares, rara vez son tan limpias o exitosas como sus proponentes prometen, y el riesgo de agravar la situación es alto. Por lo tanto, mientras Venezuela sigue atrapada en esta trágica encrucijada, la responsabilidad recae en la comunidad internacional para actuar con prudencia y consideración, buscando siempre caminos que prioricen el bienestar y los derechos de los venezolanos, promoviendo soluciones que fomenten la paz, la reconciliación y el respeto a la soberanía nacional. No olvides suscribirte a nuestro canal, dar me gusta al vídeo y activar la campanita de notificaciones para no perderte ningún contenido nuevo y estar al tanto de todas las noticias. Además, nos encantaría conocer tu opinión, así que asegúrate de dejar tus comentarios abajo. Un saludo y hasta pronto.